pequeña introducción que he comenzado, porque como la charla es criterios para una pastoral social vicenciana, pues me daba un poco de miedo que algunas personas dijeran, pero es solo para los vicencianos, ¿no? Entonces, en esta introducción voy a justificar un poco por qué, aunque estos criterios son en alguna manera vicencianos, sirven también para toda la Iglesia universal, ¿no? La primera razón es porque San Vicente de Paúl es patrón de las obras de la caridad en la Iglesia. Fue el Papa León XIII en que en el año 1885 nombra a San Vicente por su labor, por sus fundaciones, por todo su trabajo, patrón de todas las obras de la caridad en la Iglesia. Entonces yo creo que esa es una razón suficiente también para conocer parte de la espiritualidad, del carisma de este hombre, de la espiritualidad vicenciana, pues anima, creo que ilumina, ¿no?, pues cualquier acción caritativa, ya que es el patrón y así lo designó la Iglesia, ¿no? Y me parece que es bueno recordarlo y es bueno también saber que de San Vicente, pues también la Iglesia puede aprender también en este ámbito de la acción sociocaritativa. La siguiente razón es Luisa de Marillac. Luisa de Marillac, colaboradora con San Vicente, impulsora también del carisma vicenciano, de la espiritualidad vicenciana, fundadora de la Compañía de las Hijas de la Caridad, fue nombrada por Juan XXIII el 10 de febrero de 1960 patrona de las obras sociales. Y por esa razón es la patrona de todos los trabajadores y las trabajadoras sociales. Por esa labor, llegar a los necesitados con una atención sistemática, organizada, ¿no? Entonces ese es un ejemplo para todos los trabajadores y trabajadoras sociales, los públicos, los del ayuntamiento, todos esos tienen también como patrona a Santa Luisa de Marillac, una santa vicenciana. Por lo tanto, creo que es otra razón para entender que aunque la charla y estos criterios son vicencianos, sirven también para iluminar a toda la Iglesia. Y la tercera de las razones es concretamente para nosotros, para España, porque en el origen de Cáritas Española está la AIC, la Asociación Internacional de Caridad, llamada en España la Asociación Nacional de Caridad de San Vicente de Paúl. Cuando la Iglesia, en la posguerra, exactamente en 1947, se decide a crear la Conferencia Episcopal Cáritas Española como esa entidad de la Iglesia que va a atender la acción caritativa, la piensa como una confederación, es decir, una unión de otras entidades. A día de hoy las Cáritas diocesanas, pero en el principio las Cáritas diocesanas todavía no existían, se tienen que crear. Y utiliza tres entidades que ya existían en aquel momento y que ya trabajaban en favor de los pobres para hacer la confederación y a partir de ahí que se vayan uniendo todas las Cáritas diocesanas. Y una de esas entidades fue nuestra AIC, la Asociación Internacional de Caridades, comúnmente conocida como las Voluntarias de la Caridad, pues ya esa empezó. Entonces, para la Iglesia española y para la atención caritativa en España, lo vicenciano también tiene un peso, ¿no? No solo está en el origen como esa de las tres organizaciones que se funda Cáritas Española, sino que cuando Cáritas Española se piensa en las Cáritas parroquiales diocesanas, ¿qué van a hacer? ¿Con qué forma van a hacerla? Pues piensan que Cáritas va a ser una entidad de voluntarios. ¿Como quién? Como la AIC. ¿Y qué va a hacer? La visita domiciliaria y la atención primera a las personas que tienen necesidad. Esa manera de trabajar que adquiere Cáritas y que hoy es la acogida, viene una persona, la acogemos, la escuchamos, vemos las necesidades y si es necesario hacemos ese seguimiento familiar y domiciliario, eso lo toma Cáritas Española de la AIC, que lo llevaba haciendo en todo el mundo, lo lleva haciendo 417 años, 7, y en España 100 y pico, ¿no? Sí, 110. Eso es. Y Cáritas ha hecho 75 años de fundación, ¿no? Entonces, bueno. Y el último elemento es que a día de hoy eso sigue siendo así. No solo, como dice ahí, en la colaboración que se puede dar, sino que sigue formando parte de la Confederación. Y cuando hay asamblea de Cáritas Española, ahí está
la presidenta o la representante de la AIC. Aquí tenemos a Conchi, que ha sido presidenta nacional de la AIC, y en las asambleas de Cáritas Española ella va y tiene voz y voto, porque todavía a día de hoy esa representación es así, ¿no? Entonces, la Iglesia española, pues lo vicenciano ha tenido un peso, ¿no? Luego, a lo largo de la historia, algún delegado ha sido vicenciano, misionero Paul, y por casualidad o por la providencia, a día de hoy, el delegado de la Conferencia Episcopal para Cáritas Española es un misionero Paul, Luis Miguel Rojo. A día de hoy, pues mira, hemos tenido también la suerte y la bendición de que han pensado en un misionero Paul. Por lo tanto, el carisma vicenciano sigue aportando también a nuestra Iglesia española y en este caso a nuestra Cáritas España en la labor y la atención a las personas pobres y vulnerables, ¿no? Pasamos ahora sí al título de esta charla, ¿no? Un poquito a estos criterios de una pastoral social vicenciana. ¿De dónde viene esto? Pues esto es un documento, y es este documento. Tengo aquí varios, al final, por si hay aquí, sobre todo de algunas entidades, lo pueden llevar, y lo tenemos también en PDF, que eso pues yo se lo pasaré a Juanjo y rápidamente lo puede distribuir, ¿no? Este es un documento de la congregación, concretamente de la provincia de los misioneros paules que acompañamos pues esta parroquia o que estamos en el templo San Vicente de Paúl, ¿no? Ustedes saben, los misioneros paules, como tantas congregaciones religiosas, que estamos en tiempos de cambios, de reconfiguración, de reestructuraciones, ¿verdad? Las vocaciones cada vez son menores, somos más mayores, hay obras grandes, hay que pensar y hay que hacer toda esa reestructuración, ¿no? Los misioneros paules en España, esto lo hicimos ya hace unos años, y de 3 provincias que había en España de misioneros paules, o sea, había 4, 3 decidimos unirnos en una, en la provincia San Vicente de Paúl, España. Y en esta unión, reconfiguración, pues hay que optar también y hacer planteamientos nuevos. Una de las opciones que esta provincia hizo fue la de impulsar la atención a los pobres y a los más necesitados. Y dentro de toda esa opción y de esa prioridad, pues se hizo una comisión que hizo un trabajo para, bueno, ¿y cómo lo hacemos? En 3 niveles, ¿no? Lo que ya estamos haciendo, cómo hay que asegurar que sea propiamente nuestro, vicenciano, ¿no? Los que no lo hacen y queremos animar a las comunidades, a las parroquias vicencianas que lo hagan, qué camino deberían tomar, ¿no? Y luego algunas grandes obras que tenemos en España, y alguna, como decía Juanjo, se inició con ese proceso de reconfiguración, que es a la que aludía en Salamanca, que se inició con la fundación de la provincia, ¿no? El proyecto Ranquine, como él decía, para atender a personas con trastorno mental grave en situación de exclusión social, ¿no? Pues ese proyecto, más algunos otros que tenemos en España, pues también qué criterios deberían seguir. Proyectos pues más grandes, con trabajadores amplios, ¿no? Entonces se hizo una reflexión y surgió este documento, que es el documento que yo voy a presentarles un poco en esta tarde. Entendiendo que sirve pues para varios niveles, para lo pequeño, para lo más grande, y sirve también, me parece interesante porque sirve también a nivel personal, ¿no? De las personas que queremos acercarnos a ayudar a otros, ¿no? Este es un poco el contenido del documento, tiene pues una presentación que en su momento hizo el visitador de aquel tiempo, el Padre Jesús María. Habla un poco de lo que sería la identidad vicenciana y luego están 3 grandes apartados, que son fundamentos, opciones y características de esta pastoral social vicenciana. Los fundamentos, donde te tienes que apoyar; las opciones, esa ya la decides tú. A la hora de ayudar a alguien o de intervenir en una realidad, se puede hacer de muchas maneras y tienes que optar, porque no las puedes hacer todas. De eso ya dependen muchas cosas, dependen los recursos humanos, dependen los recursos económicos, depende la realidad, ¿no? Pero tú puedes intervenir en salud haciendo y construyendo un hospital o dando una charla sobre el agua potable. La intervención en salud es la misma, lo harás dependiendo de la realidad y los medios que tengas, y para eso tienes que hacer unas opciones. Y luego unas características, tiene lo que haces para que sea cristiano, y nosotros diríamos vicenciano, tiene que tener unas características, ¿no? Es la concreción un poco más al día a día y para cada persona.
En la presentación, bueno, pues aparte de presentar el documento y explicar qué se hace de la reflexión y eso, hay dos ideas que me parece interesante destacar. Y la primera es esta: la tensión que siempre tenemos que tener entre el realismo y la esperanza. Y claro, cuando hablamos de realismo en esto de atender a las personas necesitadas, de la pobreza, claro, a veces empiezan a aparecer cifras, ¿no? Y en España el número de niños vulnerables asume, casi un 40% de niños está en situación de vulnerabilidad. Si nos vamos al mundo, cada 2 segundos muere un niño de hambre en el mundo, 2 segundos. Yo cuando voy a los coles les digo, muchachos, hacer así. Todos los niños así. Pues cada vez que has hecho un chasquido, ha muerto un niño de hambre en el mundo. Así son las cifras, ¿no? Y en España pues acaban de salir los datos del 3.593 personas se suicidaron en España el año pasado, ¿vale? Ha bajado un poco del año anterior, pero siguen siendo muchas personas, casi 11 al día. Eso habla de sufrimiento, habla de pobreza, habla de muchas cosas, ¿verdad? Pues claro, realismo sí, pero con esperanza, porque si no podemos tener el riesgo de meternos en este mundo y que todas esas situaciones nos abrumen y nos pongamos unas gafas negativas a la hora de mirar el mundo, mirar la realidad, ¿no? Porque hay mucho sufrimiento y si estamos en contacto con esa realidad, a veces hay que tener cierto equilibrio, ¿no? Realismo sí, esos datos son ciertos, sí, pero con esperanza. La gente sale de la droga, la gente encuentra trabajo, la gente que tiene un problema de salud mental encuentra un equilibrio y puede llevar su vida con normalidad, la gente que no tiene casa, es decir, hay soluciones, hay esperanza. Bueno, ese es nuestro camino, impulsar esa esperanza, impulsar ese camino, ¿no? Pero hay que llevar cuidado con eso. Y luego la segunda idea que todos tenemos que tener claro es que el marco de todo esto, de la acción caritativa y social, siempre es la evangelización. Para nosotros vicencianos, para Paul es claro, nuestro lema es evangelizare pauperibus misit me. He sido enviado a llevar la buena noticia a los pobres. Lo tenemos que tener claro. Es el anuncio del Evangelio lo que nos mueve. Pero no solo para los vicencianos, para la Iglesia. Ya dice Evangelii Nuntiandi número 14. La Iglesia existe para evangelizar. No hay otra cosa. Todo lo que hagamos en la Iglesia tiene que servir para evangelizar. Si no, hay que dejar de hacer y hacer otra cosa. O sea que ese es el fundamento de la Iglesia. Y la acción caritativa y social se enmarca dentro de este gran marco, de este gran fin y de este gran fundamento que es la evangelización. Es la buena noticia llevada para las personas, ¿no? Vengo de Andújar, que hemos estado en misión y hemos pasado por todos los colegios de Andújar, institutos. Entonces yo les preguntaba a los chavales, si tú tienes un compañero que no sabe resolver un problema de matemáticas y tú le ayudas, ¿cuál es la buena noticia? ¿Que le enseñes o que no le enseñes? Que le enseñes, decían los niños. Y si tú eres una persona que está enferma, ¿cuál es la buena noticia? ¿Que te traiga unas medicinas o que no? Que lleve una... Claro, esa es la buena noticia. La buena noticia concretada es la acción caritativa, ¿no? El bloque de identidad que decía Vicenciana, ¿no? Este bloque está sobre todo escrito por nuestro compañero, el padre Celestino. Él estuvo aquí en la inauguración de este cuarto centenario, dio una charla en el Templo San Vicente, precisamente hablando un poco de estos 400. Y bueno, ha trabajado este tema. Él pone aquí 4 características que definirían la identidad vicenciana. La primera, la opción preferente por los pobres, ¿no? Vuelvo a insistir, creo que nosotros como vicencianos lo tenemos que tener claro, pero sirve también para toda la Iglesia. La Iglesia ha dicho que tiene que hacer una opción preferente por los pobres. Lo ha impulsado sobre todo todas las reuniones de las conferencias episcopales latinoamericanas, pero en la Iglesia está asumido. ¿Por qué? ¿Por qué así? Bueno, venimos de Navidad, ¿verdad? De celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Dónde nace Jesús? ¿Dónde nace? En un pesebre, ¿no?
entre animales, en un eso. Al nacer allí, ese Jesús es accesible a todos. Si ese Jesús nace en el palacio de Herodes, ya hay automáticamente una infinidad de personas que son excluidas de acercarse allí. Pero en el pesebre con los animales no. Ahora, ¿qué se necesita? La humildad suficiente para reconocerlo y ir allí donde nadie quiere, donde los animales. Esa es la exigencia. Pero porque la buena noticia es para los pobres, es para todos, pero al contrario no. Porque si Jesús hubiera nacido en el palacio de Herodes, automáticamente los pastores ya no hubieran llegado. ¿Quién iba a dejar esos entrar? ¿Cómo iban a entrar esos al palacio de Herodes? ¿Dónde vais vosotros? Pobres y tal, y encima en la religión judía impuros por estar. Pero sin embargo son los primeros que llegan al portal, a la humildad, a la sencillez. Desde ahí para todos, pero por ahí empezando, ¿no? Segundo, dice, atender a la realidad de la sociedad humana, sobre todo a las causas de la desigual distribución de los bienes en el mundo, a fin de cumplir mejor con la función profética de la Iglesia, ¿no? De evangelizar. Entonces, cuando vamos a la pobreza, lo vicenciano nos dice que tenemos que mirar siempre las causas. ¿Por qué está pasando eso? Y ahí es donde deberíamos de intervenir, para que esa persona, esa situación, deje de estar en esa situación de pobreza, vulnerabilidad o necesidad, ¿no? Pues esa es siempre una llamada vicenciana, la causa, ¿por qué? ¿Cómo ha llegado ahí y qué la mantiene, ¿no? La tercera que nos caracterizaría como vicencianos es la participación en la condición de los pobres, ¿no? Siempre una llamada a lo personal, a pasar también por ahí, a vivir de ahí, ¿no? Creo que sirve para toda la Iglesia especialmente, pues, por ejemplo, pues en Cuaresma nos llama a vivir también, a cierta austeridad, a vivir, ¿no? Tradicionalmente esto en la Iglesia se ha llamado pues quizás la ascética, ¿no? A vivir, a ser sobrio, a tal. Esto hoy al mundo no le gusta mucho, pero indudablemente es una escuela de aprendizaje. Cuando uno pasa por lo que otros pasan, entonces sabe y entiende por lo que pasan. Es normal, ¿no? A todos nos pasa, ¿verdad? Entonces, bueno, siempre una llamada a hacer ese esfuerzo personal por decir, de alguna manera voy a vivir en este aspecto de mi vida, en esta situación, voy a vivir también ahí, ¿no? Y la cuarta característica que dice el documento de esta identidad vicenciana sería actuar con sentido comunitario, ¿verdad? Las obras son comunitarias, lo hacemos como comunidad, lo hacemos como iglesia, lo hacemos como quien sea, como asociación. Bien, en este momento me tocará a mí estar ahí, al otro le tocará ser el presidente, al otro le tocará. Bien, pero eso va cambiando. Pero es la comunidad la que responde o intenta salir a responder a las necesidades de estas personas, ¿no? Bueno, creo que eso, por supuesto, es plenamente eclesial, sirve para toda la iglesia, ¿no? Iríamos ahora de esos tres apartados al primero, a los fundamentos. Esos elementos fundamentales donde se apoya la acción caritativa social. Primer fundamento, la dignidad de la persona humana, ¿verdad? Eso nos tiene que quedar todo claro. Todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos ama a todos. Y todos tenemos en nuestro interior esa vocación a trascender y a buscar a ese Dios que nos ha creado, ¿no? Parece, esta tarde lo hablaba con mi compañero Fran, dice, porque este fin de semana no sabe que han habido dos eventos en Madrid de tipo espiritual que han congregado muchísimas personas, ¿vale? Uno llamado Despertar, ha aglutinado a 6.000 personas en el Palacio de Vista Alegre, con charlas y ponencias de distintas personas, influencers de estos modernos, ¿verdad? No sé si conocen ¿cómo se llama? El tatuado del que me hablaba Fran. Zen, lo llaman Zen al muchacho, un chico que se dedicaba al tatuaje, hacía vídeos sobre tatuaje y de repente se ha convertido, ha encontrado al Señor, ha dado su testimonio, ha dado una charla, pero había un periodista, había un político, había varios.
y ha congregado 6.000 personas. Todo en torno al despertar. Despertar. Y se hablaba mucho de Dios, de espiritualidad, de búsqueda de sentido, Y luego una parroquia de Madrid, de Algete, la parroquia de Santo Domingo de la Calzada, esta ya lleva muchos años trabajando en este tema de la evangelización. De hecho, fue la parroquia que trajo a España los cursos alfa. Han escuchado los cursos alfa, ¿verdad?, de nueva evangelización. Quien lo trajo a España fue esa parroquia y lleva años trabajando en esta dinámica de la nueva evangelización. Pues el lunes hizo un evento, que fue un concierto de alabanza y adoración, y acabaron exponiendo el Santísimo y cantando y adorando al Señor. Otras 6.000 personas en otro estadio. Eso fue una el sábado, otra el domingo, ¿no? Entonces, parece que esto está de moda, pero la Iglesia siempre ha creído que eso está en el interior de cada persona. Y la Iglesia cree que cada persona lleva en su interior al Señor y tiene que buscarlo, ese anhelo por buscarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros creemos eso de las personas, ¿no? Y luego cada ser humano, como dice ahí, es una realidad única, irrepetible, dotada de una serie de capacidades y potencialidades, ¿no?, que le permiten, pues, realizarse. Esto es muy importante a la hora de acompañar a las personas en necesidad. Porque igual que antes hablaba de ese realismo, de esa mirada, claro, como acompañas a personas y ¿qué necesita? Es que le hace falta esto, es que no tiene esto, es que no tiene formación, es que no tiene lo otro. También corremos el riesgo de tener una mirada hacia la persona concreta negativa, de todo lo que le falta. Y nosotros tenemos que ayudarle. Pero toda persona tiene también sus capacidades y sus potencialidades. Deberíamos ser capaces de ayudarle a que las descubra. Y en nuestra mirada tiene que estar puesta ahí, sobre lo que las personas ya pueden y ya saben hacer. Yo siempre digo que se construye con ladrillos. ¿Qué quiere decir eso? Con lo que tienes. Con lo que no tienes no puedes construir. Entonces, ¿tú qué tienes que puedes aportar para ayudarte a ti mismo? Indudablemente, ¿podrás aprender otras cosas? Sí. Intentaremos enseñarte otras cosas y que las pongas en práctica. Pero lo primero que tienes que poner en práctica es lo que ya tienes, lo que ya se te da bien, lo que ya sabes. Haciendo eso mucho es que vas a salir adelante y luego podrás aprender otras capacidades y potencialidades, ¿no? Pues la dignidad de la persona. El segundo de los fundamentos sería: el hombre es un ser social, es un ser en relación, ¿no? Así lo ha querido Dios, las dos cosas. Dios ha querido la individualidad para cada ser, que somos únicos, irrepetibles, pero al mismo tiempo necesitamos de los otros, la sociabilidad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de esos documentales, los documentales de las dos, de animales, ¿verdad?, que todos veis, ¿verdad?, que son tan bonitos. Pues nace la cabrita, primero así, se le pone las patas ya un poquito eso, y la cabrita ya sale andando y comiendo. Eso no pasa con los seres humanos. Los seres humanos, al nacer, si no hay nadie que nos cuide, nos morimos. Desde el nacimiento necesitamos de los otros. Lo que pasa es que luego crecemos, nos sale así un poquito de barba y pensamos que podemos solos, pero es mentira. Nunca podemos solos. Siempre necesitamos de los otros, siempre, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Somos seres sociales y necesitamos siempre de los otros. Esto, como dice aquí, tiene un sentido profundo, que es la fraternidad. Esto es una mirada muy amplia, ¿eh? Todos somos hijos de Dios y por tanto hermanos. La tercera de las encíclicas del Papa Francisco fue Fratelli Tutti, todos hermanos. Qué gran llamada para esta sociedad, ¿no?, que ha convertido el individuo en individualista. Como les decía, yo ahora estoy en esto de las misiones parroquiales y vamos por parroquias, por pueblos. Y cuando empezamos a hablar de la necesidad de si es necesaria la misión en una parroquia, siempre, bueno, el ateísmo hoy no aparece, nadie es beligerante en el ateísmo, ni lo defiende, pero siempre aparece la indiferencia. Hay una gran indiferencia religiosa, y yo siempre digo lo mismo: no os equivoquéis, el enemigo no es la indiferencia, el enemigo es el individualismo. Un individualismo social que se nos ha metido en casa, en la familia y en la iglesia también. Pensando que esto es una cosa
entre Dios y yo, pero a los hermanos los olvidamos, ¿no? Entonces, con esto hay que luchar. Individualidad, sí, yo soy único y irrepetible, pero siempre necesito de los demás, ¿no? Tercero de los fundamentos. El hombre también es un ser creador, colaborador de Dios en esta obra creadora. Por lo tanto, es el protagonista de su propia historia y el protagonista también de lo colectivo, de lo social, ¿eh? Eso es también muy importante a la hora de atender a las personas. Cuando atendemos a las personas necesitadas, es muy importante entender esto, que ellas son las protagonistas de su propia historia. A veces no lo quieren ser, pero debemos devolvérselo, no sustituirlo y hacer las cosas en lugar de no. Tienen que entender que ellos son los protagonistas de su historia. Como decíamos, poniendo en marcha lo que ya saben hacer, lo que pueden hacer, sus capacidades, sus potencialidades, ¿no? Entonces, bueno, esto vale para cada persona, vale también para los grupos, para los colectivos, ¿no? Quizás aquí se da menos, pero a veces cuando uno trabaja pues en otros países, ¿no?, y trabaja con comunidades, con grupos, con tal, pues también hay que entender que ellos son los protagonistas de su historia, ¿no?, porque están en su país y tienen que elegir qué tipo de desarrollo, de ayuda, de cosas hacer, ¿no? Y no tiene que venir impuesto de fuera, ¿no? Cuarto de los fundamentos, nos mueve el amor. Esto de Cáritas, nos mueve el amor. Esto viene de Cáritas. El amor es el origen de lo humano, tanto de lo comunitario como de lo individual. Si no hay amor, tanto el individuo como la sociedad se deshumanizan, ¿no? Entonces, el amor es lo que nos mueve, ¿eh? Nos mueve a todos, nos mueve indudablemente, nos tiene que mover en la Iglesia, pero nos mueve a todos, ¿eh? Como dice ahí, mirar, el amor se da y se recibe. Al darlo, la persona madura y se completa, pero al recibirlo nos equilibramos. Como rápidamente, sobre todo con los niños, ¿verdad? Cuando uno trabaja con un niño que tiene sus dificultades, sus problemas en su casa y tal, uno ya ve, este niño no está bien, no está equilibrado, algo le falta. Y lo detecta uno rápidamente, porque son niños y lo van pidiendo ese cariño y esa atención, ¿no? Ya digo, luego nos hacemos mayores y lo disimulamos, pero estamos en las mismas, estamos en las mismas. Necesitamos ese amor también de los otros. En la atención a las personas, en nuestros proyectos, en nuestras obras, con esto también hay que tener mucho cuidado. Porque claro, ¿qué pasa? Que nosotros somos los voluntarios y los que vamos a ayudar. Y mira qué bien, porque nosotros vamos dando amor y por lo tanto maduramos y nos completamos. Pero dejamos que el otro nos dé también su amor para completarse y madurarse. Hay que llevar cuidado, porque a veces ni las gracias recibimos y pensamos que lo hacemos bien, porque decimos, no, eso no es nada, no. Dos cosas. Si es algo, yo soy voluntario, estoy dejando de estar en mi casa, estoy viniendo aquí para dar mi tiempo y haciendo esto por ti, es importante. Esto no me convierte en mejor que tú, no. Pero hay que valorar lo que hacemos y hay que valorarlo. Y si la persona te lo agradece, hay que acoger ese agradecimiento, porque es lo que tiene para ofrecerte. El cariño para devolverte el bien que tú le estás dando. Y hay que acogerlo. Y a veces, no, eso no es nada, lo haría cualquiera. No, es mentira. No lo hace cualquiera. Hay mucha gente que está en el bar tomando cerveza y no en el proyecto o haciendo voluntariado. No es verdad. Entonces, hay que valorar lo que hacemos y hay que acoger también lo que las personas quieren devolvernos también. O a veces aportarnos también, ¿eh? A veces aportarnos también, porque pueden aportar y tiene que ver con lo que decía antes, de las personas son las protagonistas y pueden también aportar en los proyectos, en las realidades. Luego saldrá eso también. ¿El reino de Dios qué es? Pues es la promesa de ese amor que se verá cumplido y que todos tendremos, ¿no? Ahí vamos caminando. Quinto de los fundamentos, el amor se concreta en la justicia, ¿eh? Este amor que nos mueve se tiene que concretar en obras de justicia. Dos principios aglutinan la justicia, el bien común. Lo que hay es para que construyamos eso que nos ayuda a que todos tengamos las condiciones para tener una vida digna, ¿eh? El bien común. Y el destino universal de los bienes. Bueno, eso tiene tela. Aquí cada vez que un papa cita el destino universal de los bienes, le cae la etiqueta de comunista.
porque en definitiva esto quiere decir que el destino universal de los bienes pasa por encima de la propiedad privada. Si el bien común exige esto, pues claro, y eso tiene sus dificultades, su entramado político, sus discusiones, pero está en la doctrina social de la Iglesia, porque la creación es de todos y lo que hay es para el bien común de todos, ¿no? El sexto de los fundamentos, mira, la justicia se trasciende la caridad. Aquí me gustaría dar un aviso a la gente de Iglesia. Entiendo que a veces para afuera se dice, y se dice, no, caridad no, justicia es lo importante. Eso no lo entendemos así en la Iglesia. Está bien que fuera se diga así, pero eso es porque no se entiende adecuadamente lo que es la caridad, porque la gente confunde la caridad con la limosna. Claro que la justicia tiene que ir antes de dar unas moneditas, indudablemente, pero la caridad no habla de dar unas moneditas. La caridad, como dice ahí, trasciende la justicia. Este es el proceso, ¿verdad? Porque o si no, porque la justicia es a cada uno lo suyo, pero es que a veces a cada uno lo suyo es injusto. Y eso lo sabéis vosotros que tenéis hijos. No vale para todos igual, porque cada uno tiene distintas necesidades, ¿no? Hay por ahí una viñeta de esas, de dibujos, ¿no? Que dice, vamos a hacer examen, ¿vale? Y entonces dice, el examen es subirse al árbol, y está el árbol, y el examen va a ser subirse al árbol. Y los que se tienen que subir al árbol hay un mono, un pez, un pájaro y un elefante. Claro, eso es la justicia. La justicia es un examen igual para todos, para que no haya diferencias, ¿verdad? Ya, pero ¿quién trae las diferencias? Los sujetos. Claro, al mono el examen le viene que ni pintado, ¿verdad? Pero ¿y al pez? ¿Qué va a hacer el pez para subir al árbol? Ya no, pero es que el examen tiene que ser justo, todos igual. Ya, pero el problema es que todos traemos diferencias. A veces antes de nacer ya cargamos las diferencias. Entonces la caridad es eso que trasciende la justicia, que va más allá de lo que es justo y mira la necesidad de cada persona y el bien común. Y ya en esta época en la que estamos, y la más alta de todas las caridades, la caridad política. Fijaros cómo tenemos la política hoy en día. Ojalá muchos cristianos se metieran a política y consiguieran llevar esa caridad política a término, ¿verdad? ¿Cuánto se necesita, verdad? Entonces, fijaros el proceso. El amor, nos mueve el amor se concreta en la justicia y la justicia se trasciende en la caridad, en aquella que mira más allá de lo que es justo, ¿no? Y el último de los fundamentos sería la Iglesia como sacramento. Esto lo hace la Iglesia, es el signo visible que va haciendo esto, construyendo este reino de amor, y lo hace, pues dice ahí en las tres acciones clásicas, lo hace con la proclamación de la palabra, con la celebración de la fe y con el servicio a la humanidad, que sería esta sección caritativo-social. Y las tres son complementarias y las tres son totalmente necesarias. Y las tres forman la evangelización que hace la Iglesia, ¿no? Por lo tanto, como dice el segundo párrafo, toda la Iglesia tiene que sentirse comprometida con la acción caritativa y social, ¿no? Que es toda la comunidad, no es la cosa de unos pocos. A unos pocos los dedicamos a ellos. En la Iglesia española, Cáritas se dedica a ello. En nuestra familia, algunas asociaciones se dedican a ello. Pero siempre en nombre de la comunidad y toda la comunidad preocupada porque eso se lleve a cabo y en la medida de las posibilidades, pues participando, porque es toda la comunidad la que anuncia, denuncia y se solidariza con los últimos de la sociedad, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien. ¿Una pregunta? ¿Algún comentario? Continuamos, ¿no? Pasaríamos entonces al segundo bloque. Estos son los fundamentos. Ahora vamos a esas opciones, ¿no? A la hora de intervenir, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Vale? Entonces, en nuestro caso, en nuestra provincia San Vicente de Paúl, España, unida a toda la congregación de la misión que por allá, por el año, pues creo que fue 2007, si no recuerdo mal,
empezó a impulsar una metodología que se llamó el cambio sistémico, ¿vale? El cambio sistémico es entender que todas las realidades sociales son un sistema, están interconectadas. Entonces, cuando tú intervienes en una parte del sistema, eso influye en el resto del sistema, ¿no? La familia es un sistema, todos estamos unidos, entrelazados, y lo que pasa a uno afecta a otro, ¿verdad? Esta realidad, con esta mirada, queremos mirar también el mundo de la pobreza. Cuando hay unas personas que están en una situación de pobreza, de necesidad, de vulnerabilidad, de exclusión, en un entorno, eso está relacionado con el subsistema, con cómo funciona, con la economía, con el trabajo, con las relaciones familiares, eso está entrelazado. Entonces, el cambio sistémico busca analizar la realidad para descubrir dónde podemos romper el círculo de la pobreza. Porque los sistemas tienden a mantenerse y una persona cuando entra en ese círculo de la pobreza se queda. Y resulta que no tengo trabajo, y como no tengo trabajo no me alimento bien, como no me alimento bien me enfermo, como me enfermo no puedo trabajar, como mis hijos están peor cuidados, cuando van a estudiar no aprenden igual que los que se alimentan bien, y así va, y ese círculo se va manteniendo, ¿no? Entonces es el cambio sistémico, entender que todo está relacionado y que nuestro análisis debe ir para dónde rompemos ese círculo de la pobreza para que las personas puedan salir de ese sistema que los mantiene en la pobreza, en la necesidad, en la exclusión, y romper el sistema a un sistema más saludable, ¿verdad? Entonces, ya hace años que la congregación, con toda la familia vicenciana, lleva impulsando el cambio sistémico como una metodología de trabajo. Entonces, hay unos criterios que están aquí que dicen si un proyecto, una intervención es de cambio sistémico o no, según unos criterios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a verlos un poquito. Esto se hizo, pues como la congregación está en todo el mundo y la familia vicenciana también, se hizo analizando proyectos de todo el mundo y de distintas realidades, de agricultura, de gente de la calle, de personas sin hogar en Irlanda, de muchos lugares, proyectos que funcionaban bien durante largo tiempo, ¿eh? Todo ese trabajo se recogió en un libro que se llama Semillas de Esperanza, proyectos de cambio sistémico, y de ese estudio salieron estos criterios que yo les presento, ¿no? El primer criterio habla para saber si un proyecto es de cambio sistémico tiene que tener pues estas características: un impacto a largo alcance. Entonces no ayudamos a una persona hoy y mañana no, o no la ayudamos en una cosa concreta, sino intentamos ayudarla y que eso transforme la realidad. La sostenibilidad está claro en todo, pero en la acción social la economía es clave. Si no tenemos ahí una sostenibilidad a largo plazo, se viene abajo todo, ¿no? Esta idea de la replicabilidad, que algunos proyectos cuando funcionan bien y han dado con una manera adecuada de trabajar, se pueden llevar a otros lugares y replicar, y funcionan bien, siempre salvando sobre todo cuando son de realidades muy concretas, de continentes distintos, la realidad hay que llevarlo luego a la cultura, luego aparecerá eso, ¿no? Y luego el tema de la innovación, que la innovación no habla solo de técnicas modernas, sino habla de esa capacidad de descubrir qué algo nuevo hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando Juanjo antes se refería al proyecto que comenzamos en Salamanca, ¿no? ¿Por qué se decidió hacer ese proyecto? Porque en el análisis de la realidad se vio que había muchas personas en situación de calle que en el origen tenían un trastorno mental, pero que nadie atendía y que en los recursos existentes no entraban esas personas. No les daban, o cuando entraban no se mantenían en el tiempo, entonces nadie las estaba atendiendo adecuadamente, ¿no? Entonces, claro, yo siempre repetía a mis compañeros cuando empezó el proyecto, tenemos que hacer algo distinto. Eso no nos convierte en mejores que otros, no, pero tenemos que hacer algo distinto, porque si hacemos lo que ya están haciendo los otros, nos va a pasar lo mismo. Estas personas acabarán quedándose fuera. Entonces, algo distinto tenemos que hacer, porque o si no, no vamos a dar con el kit, ¿no? Entonces, la innovación a veces va por ahí, por cómo lograr dar con él.
de atender a estas personas o de romper ese círculo que yo decía de la pobreza que las mantiene en esa situación, ¿no? Hay unas estrategias dentro de los proyectos de cambio sistémico que van orientadas a la misión, que dice ahí la visión, los valores, la inculturación. Es decir, todas las personas que trabajen en esta entidad, en esta asociación, en este proyecto, tienen que tener claro, en nuestro caso sería esos fundamentos de los que hemos hablado antes. Esos fundamentos tienen que tenerlos todos claros. Y si tenemos una visión y unos valores, todos los que intervengamos tenemos que tenerlo claro. Porque si no, eso nos puede hacer desviar precisamente de nuestro objetivo y de la manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, eso siempre que hay que socializarlo y todo el mundo tiene que entender, tiene que partir de la misma visión y aterrizarlo en los mismos valores. Y aquí aparece el elemento de la inculturación que yo le hacía referencia antes, sobre todo para cuando se trabaja pues, en distintos países, en distintas culturas, pues la cultura es muy determinante. Tú no puedes hacer lo mismo que hace en Sevilla en la República Dominicana. Algo tienes que... La cultura siempre marca y hay que tenerla en cuenta, ¿no? Y como esta metodología está pensada para todo el mundo, pues la cultura es muy importante en los lugares donde vas. Hay que aprender de las personas, de lo que ellas hacen y de la cultura que tienen. Y también, por aquello del protagonismo y eso, también muchas veces de las estrategias que ellos ya utilizan también, a veces para la propia solidaridad, porque la gente se ayuda. Entonces, cuando nosotros vamos a ayudar, nunca debemos sustituir lo que la comunidad ya hace. Debemos reforzarlo y potenciarlo, pero nunca sustituirlo. Y para eso hay que tener en cuenta cómo funcionan a veces las culturas. Los proyectos de cambio sistémico tienen una estrategia orientada a las personas. Aquí aparece que la escucha, fundamental, escuchamos a las personas. La participación, la implicación, lo que decíamos, el protagonismo de estas personas es fundamental, debemos dárselo. La formación siempre, sobre todo cuando hablamos de proyectos en el mundo, en las misiones, por ahí. ¿Qué es lo mejor que puedes dar? Formación, porque al final tú vas a marchar y ellos van a quedar ahí. Entonces, si las personas quedan formadas y han aprendido a cómo trabajar, eso podrán llevarlo adelante, ¿no? Liderazgo, detectar los líderes, formarlos, ¿no? Es fundamental en estos proyectos para que ellos sean los protagonistas. Ya digo, también aquí, nuestro proyecto de salud mental de Salamanca, cuando empezamos no, pero a día de hoy el proyecto tiene 2 grupos de GAM, lo llamamos, grupos de ayuda mutua. Personas que ya han hecho su proceso de rehabilitación en el proyecto y deciden juntarse entre ellos para seguir apoyándose y ayudándose. Y luego toda la acción, luego aparecerá que hacemos de sensibilización social, ya la hacen ellos. Al principio iba yo a dar una charla a la universidad. ¿Quién va hoy? Va uno de los trabajadores con uno de los participantes, una de las personas que está pasando por eso. Y son ellos los que dan ya su charla y su testimonio de cómo han salido de su situación. Pero eso hay que favorecerlo, potenciando el liderazgo de las personas, ¿no? Por supuesto, la organización del trabajo, la implicación política, a veces hay que hablar también con las instancias políticas para que las situaciones cambien, ¿no? Y el reconocimiento. Mira, esto tiene que ver con lo que decía antes, con lo que las personas ya hacen para salir de su situación de necesidad o pobreza y los que ya hacen entre ellos para la solidaridad, ¿no? Hay que reconocerlo, nunca hay que sustituirlo, ¿vale? Estrategias orientadas a las tareas, a lo que hacemos. Lo que hacemos, análisis de la realidad. Eso, por ejemplo, pues Cáritas Española, con la Fundación FOESA, con esos informes que hace, eso. Hay que conocer la realidad, si no, ¿cómo vamos a intervenir sobre ella, ¿no? Pero quien trabaje con pequeños grupos, con lo que sea, hay que conocer esa realidad. Conocer a las personas que viven en la calle, conocer a las personas con una enfermedad mental, a las personas que tienen un problema de adicción, lo que sea, hay que conocer. Y eso se hace también escuchando, lo que decíamos, escuchando las personas, ¿no? Hay que tener esa visión holística de la persona integral. En esa visión holística, nosotros, pero todo el mundo, ¿no? A veces yo de formación soy psicólogo. Como soy religioso, hay personas que llegan a mí porque dicen, claro, es que
como tú eres psicólogo pero eres creyente también, y yo digo, pues es que no entiendo un profesional que viene una persona a hablar con ella y le dice que es creyente y esa parte la quiere borrar de su vida. O sea, es que no lo entiendo. Eso forma parte de lo que la persona es, ¿no? Entonces, bueno, pues nunca debemos olvidar que dentro de esa visión holística de la persona está también la dimensión espiritual, ¿no? Y nosotros tampoco tenemos que olvidarlo, ¿eh? Porque a veces ayudamos a las personas, pero recuerden que las personas en necesidad tienen el derecho de conocer a Jesucristo, ¿eh? El mismo que nosotros. El mismo que nosotros. Y eso es un derecho que ellos tienen, ¿eh? Y no hay que olvidar esa dimensión trascendente también. La coherencia sería aquí, es decir, lo que hacemos tiene que hablar de nuestra visión y de nuestros valores, de nuestros fundamentos. Tiene que mostrarse esa coherencia. La sistematización, si nuestro trabajo con las personas tiene que estar organizado, nuestras tareas, lo que hacemos tiene que estar sistematizado. Eso es lo que permite que se pueda hacer en otro lugar, que se pueda replicar, que, bueno. La autosostenibilidad, empieza otra vez aquí el tema económico, la financiación, el recurso humano a veces muy importante, ¿verdad? Y luego la transparencia. Bueno, yo creo que en eso los proyectos de la Iglesia Católica son reconocidos porque son normalmente transparentes. Pero siempre hay que recordarlo. Debemos ser transparentes con el dinero que recibimos, cómo lo gestionamos, cómo lo manejamos, ¿no? Eso genera credibilidad y da coherencia. Y luego las estrategias orientadas hacia la corresponsabilidad con los otros. Hoy en día, por supuesto, el trabajo en red. Si yo trabajo con personas de la calle, no trabajo yo solo. Hay muchas entidades que trabajan. Tenemos que coordinar nuestro trabajo. La sensibilización social, clave. No cambiará la sociedad si no la sensibilizamos. Entonces hay que hablar de todas estas realidades con las que trabajamos, hay que hablar a las personas. Y como yo decía, y tienen que ser los propios protagonistas, los que están pasando por ahí son los que tienen que hablar de eso, ¿no? Entonces hay que acompañarlos a que hagan ese proceso. Entonces ya les digo, hoy en día, pues vas a la universidad. El proyecto hace en la Universidad de Salamanca unas jornadas cada año. Y ahora ya que vayas y estén allí los participantes del proyecto dando su testimonio, hablando de su proceso de recuperación a futuros psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, pues eso primero es muy bien para ellos, hace un bien increíble para ellos, pero hace muy bien también a esos jóvenes que están escuchando en primera persona a los que están pasando por esa situación, ¿no? La incidencia política, siempre hablar a las instancias políticas y bueno, en España hoy hay todo ese tema está organizado, cuando hay cambios de leyes, hay posibilidades y las organizaciones que trabajan en esos ámbitos siempre aprovechan esos espacios para intentar mejorar las leyes en la medida de lo posible. Y luego esta actitud profética, que nunca hay que olvidar, que a veces pues toca levantar la voz y decir no, eso no está bien y hay que denunciar, y a veces la Iglesia lo hace y a veces por ello pues es criticada, ¿no? Y luego ya para acabar, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos mal, vamos a aligerar. Las características del modelo. Esto se concreta, ¿vale? Esto se concreta ya en unos fundamentos donde nos apoyamos, una opción que hacemos y unas características. Cuando la comisión que elaboró este documento eligió las características, hizo una opción que a mí me pareció muy interesante, que es que eligió las 5 virtudes que San Vicente dice que son las virtudes del misionero aplicadas a la pastoral social. Entonces, las vamos a pasar rápido por el tiempo, pero están ahí, y dice, una de las virtudes es la sencillez. Entonces, una pastoral social que por la sencillez vive desposeída de las riquezas. ¿Qué quiere decir esto? Pues a veces la búsqueda de la simplicidad de las obras, hay veces que uno encuentra organizaciones y tienen un montón de bombo, de publicidad, de tal, y cuando uno mira, ¿y qué es lo que hacen? Al final lo que hacen es bien poco. Están dedicadas casi más a darse bombo que a hacer algo. No, al final habrá que aterrizar, ¿no?, en la realidad. La no dependencia de acumular bienes, de gestionar, de cómo hacemos eso, y una respuesta concreta a la realidad de hoy. Al final hacemos estos proyectos, hacemos la acción caritativa para impactar sobre una persona o un colectivo. Eso es lo importante, ¿no? Y eso hay que hacerlo con sencillez, en el manejo de recursos, de bienes
y en la relación personal que establecemos con esas personas, ¿no? Siguiente virtud, la humildad. Entonces, el documento propone realizar una pastoral social que por la humildad no se enaltece a sí misma. ¿Qué quiere decir? La negación de uno mismo. Esa es la tendencia de todos, ¿verdad? Hay que llevar cuidado porque, claro, yo soy el que va a ayudar, yo soy el bueno, yo soy el de Cáritas o el de la ICEL. Hay que llevar cuidado con eso, siempre pues esa estética, mantener el ego un poco y saber que no, es la comunidad la que da respuesta, ahora me toca a mí estar aquí. La conciencia del trabajo en equipo, efectivamente. Si yo no puedo solo, si yo no lo sé todo, entonces es que necesito a los otros. Y necesito al equipo y necesito a la comunidad porque yo solo no puedo, ¿no? Y por supuesto de ahí surge la necesidad de formar permanentemente pues, a todos los misioneros o a todos los integrantes de nuestro proyecto. Precisamente ¿por qué? Porque no lo sabemos todo, porque la realidad cambia, porque hay que estar pendientes de la realidad, y entonces eso exige formación. Y una pastoral social, la tercera de las virtudes, la mansedumbre, que por la mansedumbre da testimonio de la caridad, Ejercitar el dominio propio, lo primero, una llamada a lo personal, Eso es la mansedumbre. A veces se nos desboca el yo y hay que mantenerlo, ¿no? Y a veces esto hay que hacerlo porque lo digo yo, ¿verdad? O a veces nos ponemos a dar consejos. Me acuerdo uno de los participantes que yo acompañaba en el proyecto de Salamanca, ¿verdad? Él tenía hijos y tenía dificultades con sus hijos, claro. Y yo allí era el coordinador del proyecto, psicólogo y su referente, ¿no? Y claro, es que lo que tienes que hacer con tus hijos, ¿verdad? ¿Has visto? Qué bien sale. Lo que tienes que hacer con tus hijos es... Claro, se calla, me mira, ¿verdad? Me dice, ¿cómo se nota que no tienes hijos, Paco? Es verdad, ¿verdad? Toca recular, toca callarse y decir, tienes razón, no lo sé todo, ¿verdad? Podemos aprender y a veces el ego tiene que guardarlo. Saber escuchar, saber aportar, las dos cosas, ¿verdad? Y eso en nuestra entidad tenemos de todo. Hay los que siempre hablan, que necesitan aprender a escuchar, pero hay algunos que no hablan nunca. Y esos necesitan saber aportar. Porque eso es entender que todos podemos aportar y la riqueza aparece de todos y todos nos necesitamos, ¿no? Y luego no temer a la corrección también, porque no todo nos sale bien, porque nos equivocamos, porque... Pues es así. Yo me acordaba, yo era el coordinador del proyecto, a veces venía alguno de los participantes a poner una queja de otro compañero trabajador. Yo lo escuchaba muy bien, claro. Y yo le decía, ¿y qué? Es que pensabas que era un superhéroe, también se equivoca. Y también se levanta y hay veces que no ha dormido porque sus hijos han estado llorando por la noche y también se levanta de mal humor. Tendremos que acogernos, ¿verdad? Hoy por ti, mañana por mí. Porque cuando tú vienes aquí mal, ¿qué hacemos? ¿Te echamos o pues hay que acogerse? La mortificación, otra de las virtudes que San Vicente decía para los misioneros. Una pastoral social que por la vivencia de la mortificación contribuye a la santificación de sus miembros, ¿Cómo se concreta esto? Se puede concretar, acompañar y animar el trabajo de todos, de todas las personas, de los que vienen, de los participantes. Todos podemos aportar. Ofrecer todo esfuerzo por sacrificio. A veces cuesta porque las cosas cuestan. Y cuando estamos trabajando en situaciones de sufrimiento y de dolor, se pasa mal. Y hay situaciones difíciles. Y luego soportar con paciencia los errores de los demás, incluso los propios, que a veces esos somos los que más nos cuesta. Pero es lo que decíamos, claro que todos nos equivocamos y fallamos, ¿no? Y luego la última de las virtudes es el celo, ¿no? El celo por las almas, el celo apostólico, decía San Vicente, ¿no? Hay que tener para que todos se salven, ese celo, decía San Vicente, ¿no? Entonces la pastoral social tiene que ser que por el celo por las almas viva apasionada por el otro, ¿no? Entonces esa pasión por lo que estamos haciendo, en este caso por nuestra acción caritativo-social, ¿no? Hacer vida propia la misión de Jesús, eso es lo que hacemos, y lo hacemos en el día a día a la medida que yo puedo. Ese ardor por la evangelización que me lleva a salir a las periferias, ¿no?
A veces habrá que ir a las periferias geográficas donde están las personas, a veces serán, como decía también el Papa, a las periferias existenciales, de falta de sentido que decíamos antes, ¿no? Que la gente no encuentra sentido en su vida. Pues a veces habrá que ir también ahí y acompañarlo, ¿no? Bueno, tenemos aquí, la parroquia ha abierto este curso, un centro de escucha para acompañar esas situaciones a veces de sufrimiento, de búsqueda, bueno. Y la creatividad, esa creatividad que San Vicente nos movía, ¿no? Que busque eso, cómo hacer, qué hacer ahora, cómo podemos, pues eso, en la acción social y caritativa muchas veces hay que ser creativo, hay que ser creativo, ¿eh? No puede ser que en un proyecto llevemos 20 años haciendo lo mismo. Si llevamos 20 años haciendo lo mismo, el mundo corre mucho y estamos fuera seguro. Ya no estamos respondiendo a la realidad seguro. Entonces esa creatividad siempre tiene que llevar a preguntarnos ¿y qué, y cómo, y qué hacemos ahora, y cómo cambiamos, y cómo buscamos? No, ya digo, a veces no hace falta grandes cosas. Si a veces lo que hace falta es menguar y escuchar más y acompañar más. Pero bueno. Pues hasta aquí todo lo que sé, o hasta aquí todo lo que dice el documento.